Almohadilla, 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 la preparación para el 70º cumpleaños. La llegada del 70º cumpleaños del protagonista fue esperada con una mezcla de entusiasmo y cierta tensión latente, pues era un momento crucial que reunía a la familia en torno a un festejo que debía celebrar su vida, pero también enfrentaba años acumulados de conflictos y distanciamientos. La preparación para la fiesta fue cuidadosamente planificada por varios miembros de la familia, con la intención de hacer de esa noche un recuerdo inolvidable y una ocasión para honrar a un hombre que había sido pilar fundamental en sus vidas. Desde semanas antes, el entorno de la casa familiar comenzó a transformarse en un escenario digno de la celebración. Los familiares más involucrados organizaron la decoración con gran esmero, optando por colores cálidos y elegantes, velas, luces tenues y flores frescas que daban al lugar un aire festivo y acogedor. Cada detalle fue pensado para transmitir respeto, cariño y celebración. La sala principal del hogar fue adaptada para recibir a los invitados. Se instalaron mesas redondas, cuidadosamente vestidas con manteles de calidad y centros florales de delicado aroma, que evocaban el sentimiento de familia y la importancia del momento. La mesa principal, decorada con especial atención, estaba reservada para el protagonista y los familiares más cercanos. La comida fue otro aspecto fundamental en los preparativos. Se seleccionaron platos tradicionales favoritos del homenajeado, elaborados con esmero por cocineros apasionados que conocían la historia familiar y querían rendir homenaje a través del paladar. Había una mezcla de sabores caseros y delicatessen que invitaban a compartir y disfrutar en comunidad. Además del ambiente físico, se planificaron actividades y sorpresas para hacer la noche inolvidable. Se pensó en un brindis especial, discursos emotivos y momentos de celebración que resaltaran las cualidades y el legado del protagonista, en un intento por redondear aquella jornada memorable. El protagonista, mientras tanto, vivía los preparativos con una mezcla de emoción y nerviosismo. Para él, la idea de reunir a todos los suyos era un motivo de alegría profunda, pero también tenía la sensibilidad de alguien que había vivido las sombras que con el tiempo se habían posado sobre sus relaciones familiares. Aún así, mantenía la esperanza de que aquella noche sirviera para fortalecer lazos y superar diferencias. La nuera, una figura clave en la trama que estaba por desplegarse, participaba en los preparativos con su propio equilibrio entre la formalidad y una distancia emocional que eran perceptibles para quienes la rodeaban. Aunque colaboraba en la organización y cumplía con sus responsabilidades, se notaba un cierto distanciamiento interno que reflejaba una batalla silenciosa que mantenía con otros miembros de la familia, especialmente con el protagonista. El nieto más pequeño, un niño lleno de inocencia y energía, representaba para todos un símbolo de futuro y esperanza. Su presencia aportaba a la familia la vitalidad y frescura que siempre necesitan los momentos difíciles. Para el protagonista, ese niño era una de las mayores fuentes de motivación y amor, y esperaba con ilusión compartir ese día con él y otros seres queridos. A medida que se acercaba la hora, la casa se llenaba de una mezcla de sonidos, aromas y movimientos que conformaban una especie de danza familiar. La expectativa era palpable, y aunque algunas tensiones permanecían escondidas, el ambiente parecía querer inclinarse hacia la celebración y la unión. La elección de la fecha y el lugar también tuvieron un significado especial, intentando coincidir con temporadas donde la mayoría pudiera asistir y donde los exteriores y jardines brindaran un espacio de contacto con la naturaleza y la serenidad. Todo se convirtió en una orquesta sincronizada para rendir homenaje a un hombre que había marcado la historia de su familia. En esa etapa de preparación, cada gesto y detalle, desde la entrega de las invitaciones hasta la colocación final de los cubiertos, estaban cargados de emociones. Cada familiar aportaba con distintas intenciones, algunas sinceras y otras más contenidas, pero todos con la conciencia de que esa noche sería clave para definir el rumbo de sus relaciones futuras. Lo que no imaginaban todos era que, a pesar de los esfuerzos y la aparente calma, bajo la superficie se gestaba un episodio que pondría a prueba no solo la celebración, sino también el delicado tejido emocional de toda la familia. La historia que estaba por revelarse, con la actitud distante de la nuera y la intervención inesperada del nieto, transformaría aquella fiesta en un momento crucial lleno de aprendizajes, reconciliación y esperanza renovada. Así, la preparación para ese 70º cumpleaños no fue solo una serie de tareas y decoración,
sino el preludio de una jornada intensa donde el amor, el dolor y la fuerza familiar iban a entrelazarse para dejar una huella imborrable en la memoria de todos los presentes. La celebración prometía ser mucho más que una fiesta, una oportunidad para sanar, crecer y recordarse mutuamente el valor insustituible de la familia. Almohadilla, 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 la llegada de los invitados y la tensión visible. La víspera del 70º cumpleaños del protagonista fue un día cargado de expectativas y emociones encontradas. Desde primeras horas la casa familiar se llenó de actividad intensa, pues la llegada de los invitados era gradual pero constante, cada uno aportando su energía y presencia a la gran celebración que estaba por comenzar. Amigos, familiares y conocidos se acercaban con regalos, abrazos y palabras de felicitación, transformando el hogar en un bullicioso centro de emociones diversas. Sin embargo, debajo de la alegría superficial, una tensión invisible comenzaba a manifestarse y ensombrecer la jornada. Los primeros en llegar fueron los hijos del protagonista, con sus parejas y los nietos, muchos de ellos luciendo sus mejores galas para honrar la ocasión. La atmósfera era fría en apariencia pero frágilmente cálida por los lazos de sangre y recuerdos comunes. Los saludos protocolares se mezclaban con abrazos sinceros. Sin embargo, las miradas a veces evitaban encontrarse, y ciertos silencios se alargaban más de lo habitual, señalando que no todo estaba resuelto en el seno familiar. La nuera, en particular, fue una presencia que marcó la pauta de la velada. Desde su llegada, se notó su actitud algo distante y reservada, un contraste inquietante con la apariencia festiva del resto. Su expresión era neutra, casi impasible, y su manera de interactuar con el protagonista fue limitada a saludos breves, fríos, evitando el contacto visual prolongado. Este comportamiento causó que algunos invitados notaran un aire de incomodidad, incluso antes de que la celebración comenzara formalmente. El protagonista, aunque mantenía una sonrisa y un comportamiento amable, no pudo evitar sentir esa distancia palpable al recibir a la nuera. La falta de calidez en su actitud le generaba un nudo en el estómago, y aunque deseaba mantener la fiesta como un momento feliz para todos, comprendía que ese enfrentamiento no iba a desaparecer de un día para otro. Su mirada, cargada de melancolía y afecto contenido, buscaba en otros familiares el reflejo de ese cariño que no encontraba en la nuera. Los otros familiares reaccionaban de diferentes maneras ante la presencia y la actitud distante de la nuera. Algunos intentaban mantener un perfil bajo, evitando meterse en conflictos abiertos y esperando que la celebración siguiera su curso sin dramas mayores. Otros expresaban en sus rostros y susurros una preocupación y tristeza por la evidente fractura interna, sabiendo que la verdadera unión requeriría mucho más que una simple reunión. El movimiento constante de invitados y el intercambio de saludos y palabras de bienvenida trataban de cubrir la tensión que iba creciendo silenciosamente. Los pasos y risas de los niños, que correteaban y jugaban entre los salones y los jardines, aportaban una energía fresca y esperanzadora que contrastaba con la rigidez de algunos adultos. La inocencia infantil parecía ofrecer, sin saberlo, una ventana hacia lo que la familia realmente podría ser si lograban superar sus diferencias. Los preparativos continuaron en paralelo a la llegada de más invitados, y aunque era evidente el deseo de todos por celebrar una vida tan significativa, la atmósfera seguía polarizada. Las conversaciones entre adultos se volvieron a veces cortantes, los temas evitaban tocados sensibles, y el silencio llenaba espacios inesperados. Los adultos mayores, con su sabiduría y experiencia, observaban esa dinámica con preocupación y paciencia, conscientes de que la solución requeriría tiempo y esfuerzo. Pese a la tensión, algunos familiares se esforzaban por generar un clima de tranquilidad y normalidad. Organizaron momentos de risa, fotos grupales y pequeñas actividades para niños, intentando desviar la atención de los conflictos pendientes. Sin embargo, la fría actitud de la nuera y la evidente incomodidad de su esposo, hijo del protagonista, no pasaban desapercibidas ni para los más distraídos. El protagonista, por su parte, intentaba mantenerse fuerte y abierto a recibir a todos con cariño y sin guardarse resentimientos, aunque por dentro lidiaba con la tristeza y la preocupación por la distancia creciente entre él y algunos miembros cercanos. Su esperanza era que la celebración no solo reconociera su vida, sino que también abriera espacios para el diálogo y la reconciliación.
Un momento significativo fue cuando el nieto mayor del protagonista llegó con una sonrisa amplia y llena de alegría. Su naturalidad y afecto hacia su abuelo irradiaron luz entre tanta sombra de tensiones. El niño no entendía las complejidades adultas, pero con su entusiasmo y calidez instintiva, mostró el camino hacia el amor incondicional que la familia necesitaba. Mientras la tarde avanzaba y se acercaba el momento del brindis y los discursos, el bullicio inicial dejó paso a un ambiente más expectante y contenido. Se sentía que la velada estaba al borde de un punto decisivo, y que las emociones contenidas y las heridas por sanar comenzarían a manifestarse claramente. Por más que la fiesta trataba de ser una celebración hermosa y digna, la realidad era que la tensión visible marcaba un aviso. La familia enfrentaba conflictos importantes que no podían seguir siendo ignorados o disfrazados con decoraciones o palabras formales. Todos los invitados tenían presente, aunque sin decirlo abiertamente, que esa noche tenía el potencial para ser un momento tanto de confrontación como de sanación. Así, la llegada de los invitados y la tensión visible se convirtieron en un preludio revelador para lo que vendría, mostrando que las relaciones humanas, sobre todo en el círculo familiar, están llenas de matices y dificultades que solo se pueden resolver con coraje, honestidad y la voluntad de vender heridas desde el corazón. Aquella celebración tan esperada estaba lista para transformarse en un escenario donde el amor y el conflicto se entrelazarían, dejando una marca imborrable en la memoria de todos. Almohadilla, 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 la actitud fría de la nuera. Durante toda la celebración del 70º cumpleaños, la nuera del protagonista mantuvo una actitud que no pasó desapercibida para nadie. Desde el momento en que entró en el recinto, su comportamiento fue marcado por una distancia evidente, casi una barrera invisible que separaba al protagonista del resto de los invitados. Este frío aislamiento emocional fue un factor que generó una atmósfera tensa y llena de matices contradictorios, revelando conflictos subyacentes que iban más allá del simple desacuerdo familiar. Mientras otros miembros de la familia intercambiaban saludos cálidos y se mostraban sonrientes ante el protagonista, la nuera se limitaba a realizar saludos cortos, sin entablar conversaciones ni dirigirle miradas que indicaran cercanía o afecto. Evitaba cualquier contacto visual prolongado y sus respuestas a sus preguntas eran monosílabos o frases breves, casi mecánicas. Era evidente que intentaba mantener esa distancia como un muro para proteger sus propias emociones o guardar una postura firme ante el conflicto que se sabía latente en la familia. Esa actitud fría y distante no solo afectó al protagonista, sino que fue sentido por todos los presentes. Los familiares y amigos más cercanos observaron con cierto desconcierto y preocupación cómo la nuera pareciera excluir deliberadamente al homenajeado dentro de la misma celebración que debía honrarlo. Algunos miraban a la nuera con desaprobación silenciosa, mientras otros intentaban justificar o comprender su actitud como fruto de heridas no sanadas o problemas personales previos. El protagonista, a pesar del dolor que esa frialdad le causaba, intentaba no dejarse afectar demasiado para no arruinar la fiesta. Su paciencia y experiencia le permitían soportar esa actitud, aunque en el fondo deseaba ardientemente que la nuera le mostrara un poco de cariño y respeto, especialmente en un día tan significativo. Cada evasión, cada gesto frío para con él, se sentía como pequeñas punzadas emocionales que, sumadas, pesaban cada vez más. El silencio que mantenía la nuera contrarrestaba el ruido de la celebración en el resto del salón y creaba una especie de burbuja que la aislaba aún más. El contraste entre su actitud y la calidez de otros familiares generó una sensación incómoda que muchos querían evitar pero que era inevitable. A pesar de los esfuerzos de los organizadores por crear un ambiente alegre, su presencia distante era una sombra que ensombrecía la fiesta. Algunos familiares intentaron mediar o romper esa distancia con palabras amables e invitaciones a participar más activamente, pero la nuera repitió una y otra vez su postura firme y casi inaccesible. Se mantuvo en conversaciones cortas y esquivas, evitando los momentos en que el protagonista era el centro de atención y retirándose en cuanto podía para evitar mayores encuentros. Lo que inicialmente parecía una actitud medible y contenida comenzó a mostrar fragilidades a medida que avanzaba la noche. En ciertos momentos, se vislumbraba un leve temblor en su expresión, una mezcla de emociones complejas que batallaban contra la fachada fría. El amor y el cariño reprimían su fuerza,
pero la necesidad de guardar distancia por motivos no resueltos la mantenía anclada en una actitud defensiva. El resto de los familiares observaban esa dinámica con tristeza y preocupación. Algunos parecían desear momentos de acercamiento que facilitaran el diálogo y la comprensión, mientras otros se resignaban a la realidad de que las heridas eran profundas y tal vez no tendrían un arreglo fácil ni inmediato. Mantener la armonía se convertía en un desafío que implicaba evitar conflictos y manejar emociones delicadas sin que la celebración se tornara en un campo de batalla. La actitud fría de la nuera también afectó indirectamente a otros miembros de la familia. El hijo del protagonista, esposo de la nuera y padre del niño que luego intervendría, parecía atrapado en la disputa entre sus padres y su esposa. Su postura ambivalente y muchas veces silenciosa mostraban el peso de esa división familiar, evidenciando un desgaste emocional que hacía difícil mantener la neutralidad o intervenir para mediar. En contraste, el nieto pequeño, plenamente ajeno a estas complicaciones adultas, se aferraba a su abuelo con espontáneo cariño e inocencia, mostrando una actitud natural y amorosa que ponía en evidencia la diferencia entre la pureza infantil y las complejidades de las relaciones adultas. En ese juego de distancias y silencios, la noche avanzaba lentamente y el clima emocional se hacía cada vez más pesado, con algunos familiares nerviosos y otros tratando de relajar el ambiente con palabras superficiales o bromas livianas. Pero la realidad seguía pendiente. La actitud fría de la nuera marcó profundamente el curso de la celebración, señalando que había un dolor oculto que no podía ignorarse ni soslayarse. Aunque ella intentó mantener su distancia, esa noche permaneció como un símbolo viviente de cómo las relaciones familiares pueden fracturarse y que el amor muchas veces requiere paciencia y tiempo para sanar. Su actitud no solo impactó en el protagonista, sino que debe haber provocado reflexión en todos sobre la importancia de la empatía, el perdón y la voluntad para superar diferencias. Sin embargo, a pesar de esa frialdad y distancia, la semilla de cambio comenzaba a germinar silenciosamente. La intervención inesperada y valiente del nieto, que sorprendería a todos poco después, sería el catalizador para transformar esa tensión en reconciliación y amor, mostrando que incluso la distancia emocional más profunda puede romperse con la inocencia y valentía de un niño. Por eso, aunque la actitud fría de la nuera dominó gran parte de la celebración, también representó el punto de partida para que la familia enfrentara sus heridas y comenzara a caminar hacia un futuro de mayor comprensión y unión. Esta dinámica mostró que el amor familiar, si bien puede romperse y enfriarse, también tiene una fuerza inmensa para reconstruirse cuando se ofrece espacio a la honestidad y al perdón. Almohadilla, 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 la incomodidad del protagonista y otros familiares. Conforme la fiesta del 70º cumpleaños avanzaba, el silencio y las actitudes tensas fueron dejando su huella en los corazones de todos, principalmente en el protagonista y algunos de sus familiares más cercanos. La fría distancia de la nuera, que evidentemente intentaba ignorarlo, caló hondo en el alma de aquel hombre que había dedicado su vida a construir y sostener a la familia que hoy lo rodeaba. El protagonista comenzó a sentir el peso de la exclusión no solo en su corazón sino también en cada gesto de la nuera. Cada vez que ella evitaba mirarle, cada vez que sus respuestas eran cortantes o simplemente inexistentes, sentía una punzada insoportable que le envolvía en un ensordecedor vacío emocional. Esa actitud fría iba minando sus fuerzas y despertaba en él un dolor profundo. No era solo un episodio pasajero, sino la materialización visible de años de distanciamiento y conflictos no resueltos. Además, pese a los esfuerzos por mantener una sonrisa y dignidad frente a todos, el protagonista no pudo evitar sentirse humillado en un día que esperaba celebrar rodeado de afecto y reconocimiento. Sentía que aquella fiesta, que debería haber sido un símbolo de unidad y alegría, se convertía en un escenario donde se evidenciaba la fractura más dolorosa, la falta de armonía con una persona que socialmente formaba parte del núcleo familiar. Esta incomodidad no permaneció contenida únicamente en el protagonista. Su tristeza se transmitió como una onda invisible que afectó a otros familiares muy cercanos, quienes compartían con él la preocupación y dolor por la manera en que la nuera manifestaba su rechazo. Algunos hijos y nietos observaron con impotencia y dolor la escena, conscientes de que esa distancia era un síntoma doloroso de problemas que ya no podían ignorarse. En estos familiares más próximos, la incomodidad se manifestó en sus miradas, en las pequeñas frases susurradas y en los silencios cómplices.
Muchos sentían que aquella noche se había desviado de lo que debía ser y que se estaba perdiendo una oportunidad para sanar y acercar posturas, especialmente porque el protagonista había sido el pilar central de la familia durante décadas. La tristeza colectiva mostraba que, pese a las tensiones visibles, el cariño y el respeto hacia él seguían vivos y fuertes. Algunos familiares intentaban compensar la frialdad con gestos de cercanía y palabras de apoyo al protagonista, aunque era evidente que todo lo que hacían no alcanzaba a disipar por completo el dolor causado por la distancia de la nuera. La lucha interna entre mantener la armonía y expresar el descontento era evidente en casi todos, y esa ambivalencia contribuía a un clima emocional fragmentado. El nieto, que juntos con otros niños había disfrutado de momentos de juego y cariño, también comenzó a hacer notar la tensión sin comprender del todo por qué los adultos actuaban de manera distante o fría. Su afecto natural hacia el protagonista era una luz pura en esa atmósfera compleja y sirvió para suavizar en algunos momentos el clima, pero no podía borrar el fondo emocional profundo que se reflejaba en los adultos. Ese día, la incomodidad del protagonista reflejaba no solo el daño causado por la actitud explícita de su nuera, sino un sentimiento más amplio, el temor de que la familia que alguna vez fue un refugio, se estuviera fragmentando irremediablemente, y con ella, la posibilidad de construir un futuro sólido y lleno de amor. Mientras la noche avanzaba, y con cada intento de interacción fallida o conversación esquiva, esa incomodidad crecía como una marea silenciosa que anegaba los corazones. La fiesta, lejos de ser un momento de alegría plena, se convertía en una vivencia compleja en la que el amor, el rechazo y la esperanza se entrelazaban, sin que nadie supiera bien cómo desenredar. El protagonista, a pesar de todo, mantenía una fortaleza interna admirable. Consciente de que la situación estaba lejos de resolverse de inmediato, apostaba por el tiempo y la voluntad como herramientas para sanar las heridas. Su paciencia y esperanza no se agotaban, impulsadas por el amor que sentía por su familia, especialmente por sus hijos y nietos, que todavía lo rodeaban con cariño. La incomodidad que experimentó aquella noche fue también un llamado para los demás familiares, una invitación a no ignorar la realidad de los conflictos y a buscar caminos para abrir canales de comunicación que permitieran desmontar gradualmente las barreras que se habían construido. Toda la situación dejaba en evidencia lo importante que es cuidar las relaciones familiares, atender las heridas emocionales y cultivar el respeto y el amor en el día a día para evitar que esas fracturas se amplíen y provoquen daños que luego resultan difíciles de reparar. En definitiva, la incomodidad del protagonista y su familia más cercana fue un reflejo sincero y humano de la complejidad emocional que conlleva el amor familiar cuando es puesto a prueba. Fue un recordatorio de que, incluso en los momentos más dolorosos, la voluntad de mantener el vínculo y la esperanza pueden ser el primer paso hacia la reconstrucción y la sanación. Aquella fiesta, con toda su mezcla de emociones, fue un episodio vital que mostró la necesidad urgente de honestidad, empatía y dedicación para que la familia recuperara su esencia y pudiera avanzar hacia un futuro más pleno y unido. Así, a pesar de la incomodidad y el dolor, se gestaban las condiciones para un cambio que, con el tiempo, abriría espacio a la reconciliación y al amor renovado. Almohadilla, 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 el discurso preparado por el nieto. En medio de aquel clima tenso y cargado de emociones, el nieto del protagonista se convirtió en un rayo de luz y esperanza inesperado. Aquel niño, consciente de que la celebración no estaba siendo como debía, decidió tomar el control de la situación a su manera, con la sinceridad y la valentía que solo la inocencia puede ofrecer. Con el paso del día y la creciente incomodidad, él se preparó para pronunciar un discurso que no solo cambiaría la atmósfera de la fiesta, sino que también marcaría un punto de inflexión en las relaciones familiares. El niño, de apenas 10 años, sabía que su abuelo merecía más que una celebración protocolar. Había escuchado relatos familiares, percibía el cariño de muchos presentes y sentía en su corazón un amor profundo hacia ese hombre que era su refugio y ejemplo. Mientras otros adultos se debatían entre el silencio, la incomodidad o la distancia, él decidió que aquellas cuerdas emocionales debían tensarse hacia el amor y el reconocimiento. Durante la tarde, en pequeños momentos a solas o con la ayuda de su madre, el nieto practicó un discurso sencillo pero cargado de significado. Quería hablar desde su corazón, contar lo que su abuelo representaba para él y para toda la familia, y manifestar públicamente el respeto y el cariño que sentía,
de una manera que nadie pudiera ignorar. Su discurso sería su forma de defenderlo, de traerle el protagonismo que le había sido negado en ciertos espacios. Con papel en mano y una pequeña voz entrenada para expresar emociones, el niño preparó frases que hablaban de la generosidad, sabiduría y amor incondicional que había recibido de su abuelo. Recordó momentos junto a él, enseñanzas simples y gestos de protección que lo marcaron profundamente. Su discurso, en esencia, era un homenaje sincero y espontáneo que abrazaba a todos, pero sobre todo, que validaba la figura del protagonista en medio de los silencios y fracturas que lo rodeaban. A medida que se acercaba la hora del brindis y las palabras oficiales, el nieto se armó de coraje y decidió que ese sería su momento para transformar la velada. No dudó en subirse al escenario improvisado y tomar el micrófono, sin esperar invitación ni permiso de nadie. Su determinación sorprendió a todos, pues era claro que no solo quería hablar, sino cambiar el curso de la celebración. Antes de empezar, dejó caer el papel, haciendo una pausa que contenía todo el peso de su intención. Luego tomó aire y, con la voz clara y llena de emoción, comenzó a hablar, sin que nadie pudiera interrumpir. Había nervios, pero también una convicción profunda que se sentía poderosa y contagiosa. El discurso del nieto tocó temas sencillos y universales: el amor por la familia, la gratitud por tener a un abuelo tan valioso y la importancia de cuidar y respetar a quienes tanto han hecho por nosotros. Sus palabras resonaron entre los grandes, recordándoles el valor de la ternura y el reconocimiento, más allá de las disputas o diferencias personales. La honestidad de ese niño y la pureza con la que expresó su amor por el abuelo conmovieron a todos. Aquella voz inocente se convirtió en el eco de una verdad sencilla pero urgente. En familia hay que reconocer, honrar y apoyar, especialmente a quienes sostienen generaciones enteras. El discurso enseñó que las distancias y problemas deben superarse con cariño y comprensión. Desde el público, muchas personas comenzaron a sentir una oleada de emociones que rompía barreras. Algunos lloreaban en silencio, otros asentían con la cabeza, y muchos se daban cuenta de que el verdadero homenaje no era un discurso preparado por adultos, sino el genuino mensaje que impartió un niño desde su verdad pura y sin filtros. La nuera, observando esa escena, se vio enfrentada a la fuerza vulnerable y valiente de su propio hijo. Su mirada cambió, entre sorpresa y un punto de desconcierto, al reconocer la poderosa mezcla de inocencia y coraje que desarmaba las tensiones que ella misma había creado o mantenido. Fue el inicio de un proceso en el que sus barreras emocionales comenzarían a dar paso a una mayor apertura. El nieto había conseguido algo increíble: transformar un ambiente pesado en un espacio de emoción y reconexión. Su discurso no solo defendió a su abuelo, sino que también abrió una puerta para que los demás familiares empezaran a repensar su actitud y se animaran a mostrar afecto y respeto mutuo. Esa intervención llevó a que algunos familiares se levantaran para aplaudir conmovidos, poco a poco, a que se sucedieran expresiones sinceras de cariño y admisión. Aunque aún había heridas por sanar y dificultades por enfrentar, el discurso del niño fue un acto de amor incondicional que funcionando como catalizador para un cambio necesario. En términos más amplios, el discurso del nieto mostró la importancia de que la voz de los más jóvenes sea escuchada en las dinámicas familiares, pues a menudo, desde su pureza, pueden señalar verdades que los adultos prefieren evitar. Su acción fue una lección para todos sobre la fuerza transformadora del amor sincero y el poder que tienen los pequeños gestos hechos con el corazón. En resumen, esa tarde, el discurso preparado e impulsado por el nieto se convirtió en el momento decisivo de la celebración. La inesperada valentía y ternura del niño derribaron muros emocionales, alentaron reconciliaciones y fortalecieron los lazos familiares, dejando una huella imborrable en la vida del protagonista y en la memoria colectiva de quienes lo presenciaron. Gracias a aquel valiente discurso infantil, la fiesta dejó de ser un simple evento para tornarse en un punto de inflexión, cargado de esperanza y renovadas promesas de unión y afecto. Fue una muestra palpable de que, a veces, la voz más pequeña puede tener el impacto más grande, recordándonos que en la familia, el amor siempre tiene la última palabra. Almohadilla, 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 el momento clave. El nieto coge el micrófono.
La tensión acumulada en el ambiente de la celebración del 70º cumpleaños alcanzó un punto crítico justo cuando los anfitriones anunciaron el momento del brindis y los discursos oficiales. Los familiares y amigos se acomodaron esperando esas palabras que, en teoría, debían fortalecer la unión y brindar reconocimiento al protagonista. Sin embargo, ni los discursos preparados de los adultos ni el protocolo rígido lograban disipar aquella atmósfera pesada cargada de silencios incómodos y distancias emotivas. En ese contexto, la inesperada acción de un pequeño golpeó con fuerza y significado profundo, haciendo que la noche tomara un giro inesperado, revolucionando el curso de la celebración y tocando el corazón de todos los presentes. El nieto, un niño lleno de sinceridad y coraje, tomó el micrófono sin esperarlo ni avisar, sorprendiendo a todos con su espontaneidad y determinación. Fue un acto simple pero poderoso, que simbolizaba la inocencia que no teme expresar la verdad y la valentía de querer honrar a quien ama pese a las dificultades. Nadie, ni siquiera la nuera, esperaba que el niño se levantara y con naturalidad, monopolizara la atención de la reunión, llevando la voz de la esperanza y la ternura en medio del conflicto y la división aceptada. Mientras el micrófono quedaba en sus manos diminutas, el dormitorio que generaba antes la expectación por los discursos oficiales se transformó en un espacio ilimitado de expresión emocional. La voz del niño, que usualmente podría ser minimizada o ignorada, se erigía esa noche como la verdadera voz de la familia. Su presencia y palabras invitaron a todos a pausar cualquier diferencia y a abrir el corazón a algo más grande que conflictos, el amor genuino. Al principio hubo un momento de silencio y sorpresa, seguido de miradas intercambiadas entre los adultos confundidos y emocionados. Las palabras del nieto, aunque sencillas, tenían una fuerza inmensa. Hablaban de gratitud, de amor, de recuerdos y de esperanza. La claridad de su mensaje, atravesado por la inocencia infantil, era imposible de rechazar ni minimizar. El espacio se impregnó de una energía diferente. Las miradas hacia el protagonista dejaron de esquivarlo para fijarse en él con admiración, respeto y ternura. La nuera, testigo silente del impacto de su propio hijo, se sumergió en un mar de emociones contradictorias, sorprendida por la potencia de esas palabras que desarmaban sus actitudes frías y distantes. Fue uno de esos momentos en que todas las máscaras caen y la verdad se vuelve manifiesta. El micrófono, pequeño y ligero en las manos del niño, se transformó en un símbolo de la esperanza para la familia. La valentía de aquel nieto, que con gestos simples y palabras sinceras rompió barreras, fue la chispa que encendió un cambio necesario y largamente esperado en la dinámica familiar. La voz del niño fue el puente que unió abismos, la luz que disipó las sombras de la incomodidad y el silencio. Los familiares comenzaron a respirar diferente, dejando a un lado los juicios y distanciamientos para abrazar un momento de humanidad compartida. Las lágrimas impresionaban muros y hacían que el amor resurgiera más fuerte que nunca. El brillo en los ojos de los grandes contrastaba con la pureza y sinceridad de los pequeños gestos de aquel niño valiente. En ese instante, el micrófono dejó de ser un instrumento para discursos formales y se convirtió en el vehículo de una redención familiar. Cada palabra del nieto fue un recordatorio de lo más esencial, que la familia es un espacio de amor que cultiva y protege, y que las heridas, por más profundas que sean, pueden sanar cuando hay voluntad, perdón y ternura. La intervención espontánea del nieto permitió que varios familiares comenzaran a expresar abiertamente sus sentimientos y sus deseos de acercamiento. El coraje del niño fue un catalizador para que las emociones reprimidas encontraran salida y que el reencuentro genuino se hiciera posible, aun cuando las heridas no desaparecían al instante. El momento también dejó claro que, a veces, el poder para transformar situaciones complejas está en gestos simples pero valientes, en declaraciones sinceras que no buscan confrontar, sino unir. Ese instante se convirtió en un ejemplo profundo para toda la familia, mostrando que el amor, la inocencia y la valentía pueden derribar muros y abrir senderos nuevos hacia la reconciliación. El micrófono en manos del nieto fue la voz del cambio, la palabra que derribó las barreras del silencio y el distanciamiento, y el gesto que empujó a la familia hacia una posibilidad de nuevo comienzo. La celebración, que hasta ese momento parecía destinada a ser una noche pesada y marcada por el rechazo, se llenó de un brillo renovado.
La capacidad del niño para definir el curso de los acontecimientos con su valentía fue el ejemplo vivo de que la verdadera fuerza familiar no radica en la edad ni en el poder, sino en la honestidad del corazón y en la disposición a amar y respetar sin condiciones. Aquella noche se transformó en una lección inolvidable de cómo la inocencia puede enseñar a los adultos a volver a conectar con lo esencial. En suma, aquel momento en que el nieto tomó el micrófono y habló sin miedo fue decisivo para cambiar todo. Fue el faro que guió la celebración hacia un espacio de verdad y afecto, un gesto que quedaría grabado por siempre en la memoria de la familia como el instante en que la esperanza venció las sombras y que enseñó que siempre es posible recuperar el amor cuando se escucha con el corazón. Almohadilla, 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 el discurso conmovedor y la defensa del abuelo. Cuando el nieto tomó el micrófono en aquella celebración cargada de tensiones, nadie podía anticipar el poder que tendrían sus palabras. Desde el inicio de su intervención, con esa voz dulce y sincera propia de quien habla con el corazón, comenzó a tejer un discurso que tocó cada alma presente en la sala, cambiando no solo la atmósfera, sino también el significado de la fiesta y la manera en que la familia se vería a sí misma en adelante. El niño empezó narrando cómo veía a su abuelo, describiéndolo con palabras simples pero cargadas de significado. Un hombre lleno de sabiduría, generoso y siempre dispuesto a brindar cariño y protección. Recordaba momentos cotidianos de complicidad y enseñanzas, anécdotas llenas de alegría y ternura que hablaban de un hombre que, a pesar de las adversidades, mantenía intacto el amor por su familia. Su relato era un reflejo genuino de cariño y admiración, que ningún adulto pudo escuchar sin ser atravesado por una emoción profunda. El discurso del nieto no solo fue un homenaje, fue una defensa ferviente y pura en un lugar donde, por momentos, el abuelo había sido ignorado o marginado. El niño, desde su inocencia, reprendía indirectamente las actitudes frías o distantes, recordando con claridad qué es lo verdaderamente valioso en la familia: el respeto, el amor, la memoria compartida y la unidad. Cada frase, cada pausa y cada gesto del niño era impregnado de una sinceridad que rompía las barreras de la indiferencia y el enojo. Su capacidad para poner en palabras sentimientos que los adultos a menudo callaban o no podían expresar con tanta pureza hizo que la audiencia se sintiera tocada en lo más profundo. Era como si la voz del nieto penetrara la superficie para llegar al núcleo mismo de la familia. El niño enfatizó la importancia de honrar y cuidar a quienes han sido el sostén emocional y histórico de la familia, en este caso particular, su abuelo. Habló con una claridad admirable sobre la necesidad de aprender a perdonar, entender y acompañar, sin importar las diferencias que puedan existir. Su llamado fue directo pero lleno de amor. Debemos estar juntos, porque sin nuestra familia, no somos nada. La reacción del público fue inmediata. Muchos comenzaron a dejar caer lágrimas de emoción, impulsados por la pureza del mensaje y la valentía que mostraba el pequeño al hablar en esa situación. Se sentía el cambio en el aire, el peso de un mensaje justo y valiente que abría nuevos caminos a la reconciliación, algo que muchos buscaban pero no sabían cómo iniciar. Los adultos que habían permanecido callados o indiferentes durante la velada se encontraron enfrentados a la fuerza implacable de la verdad expresada por un niño. Aquellas palabras, sencillas y sin adornos, hicieron que reflexionaran sobre sus propias actitudes y motivaciones, inspirando en muchos un deseo renovado de acercamiento y cambio. Para la nuera, el discurso fue un golpe emocional inesperado. Aunque seguía siendo difícil para ella expresar abiertamente sus sentimientos, la sinceridad y el amor puro del nieto desarmaron barreras invisibles, haciéndole ver que la familia requiere cuidado y respeto mutuo. Fue un momento en que su actitud comenzó a suavizarse, y en la intimidad de sus pensamientos algo empezó a moverse. El protagonista, emocionado y orgulloso, escuchaba las palabras de su nieto con el corazón henchido de amor y esperanza. Sus ojos brillaban con lágrimas sinceras, mientras sentía que el amor genuino de su familia aún podía prevalecer contra cualquier adversidad. Esa defensa incondicional albergaba la fuerza necesaria para iniciar un proceso de sanación personal y colectivo. El discurso también fue una enseñanza para los más jóvenes y para todos los presentes sobre el valor de expresar el cariño y el respeto con honestidad y valentía. Mostró que no hay edad para ser un agente de cambio, y que a veces la inocencia de un niño puede revelar verdades profundas y transformar posturas. En el cierre de su intervención,
El niño pidió con una esperanza sencilla pero poderosa que todos valoraran cada instante con sus seres queridos, porque el verdadero legado de una familia está en el amor que se sostiene y se transmite de generación en generación. Su mensaje final fue un abrazo colectivo que cerró heridas y abrió puertas al diálogo. A partir de ese momento, la celebración desvió su rumbo, la atmósfera se volvió más cálida, las distancias comenzaron a reducirse y los gestos de afecto se multiplicaron. El discurso del nieto se convirtió en el corazón que latía fuerte y unido en la reunión, inspirando palabras de perdón y acercamiento entre aquellos que alguna vez se habían distanciado. Más allá de la emoción del momento, el discurso cumplió un papel crucial: poner en evidencia lo esencial que debe prevalecer en una familia y mostrar cómo, a través de la verdad expresada con amor, se puede trascender el dolor y establecer puentes firmes para el futuro. En suma, gracias a la voz valiente del niño, la celebración no solo honró al protagonista sino que empezó a reparar lazos rotos, invitando a todos a renovar el compromiso con la familia y a construir juntos un presente y un futuro donde el amor prevalezca por encima de cualquier distancia o rencor. Aquella noche, el corazón del nieto se convirtió en la voz de la esperanza colectiva, demostrando que el amor sincero y la valentía son el mejor legado que una familia puede compartir y el camino seguro para caminar juntos hacia la reconciliación y la paz. Almohadilla, 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 la reacción de los invitados y la nuera. El discurso del nieto tuvo un impacto inmediato y profundo en todos los presentes en la celebración del 70º cumpleaños. Aquellas palabras sinceras, pronunciadas con la inocencia y la valentía propias de un niño, rompieron el hielo emocional que durante horas había mantenido a la familia en una tensión palpable y difícil de disimular. La reacción de cada invitado fue un reflejo de su propia historia, sus emociones y su disposición ante el cambio y la reconciliación. Los familiares más cercanos al protagonista fueron los primeros en emocionarse. Algunos no pudieron evitar las lágrimas, emocionados y conmovidos por la pureza y la verdad que el niño expresaba sin filtros ni dobleces. Para ellos, escuchar ese discurso era una reafirmación de todo lo que sentían por el abuelo y una alentadora señal de que el amor todavía podía prevalecer frente a las heridas y conflictos acumulados. Sus aplausos siguieron en oleadas espontáneas, apoyando con fuerza esas palabras que resonaban como un bálsamo en la sala. Entre los hijos y nietos que compartían estrechos lazos con el protagonista, la voz del niño despertó confianza y esperanzas renovadas. Vieron en su valor y sinceridad una luz que podía iluminar caminos hacia la sanación y la unidad familiar. Sus rostros cambiaron, y algunos, inspirados por el coraje infantil, comenzaron tímidamente a expresar sus propios sentimientos, dando pequeños pasos hacia la apertura emocional que la familia necesitaba. Para los invitados menos cercanos, que tal vez habían llegado con reservas o indiferencia, el discurso fue una revelación. Comprendieron que detrás de aquella celebración había mucho más que una simple fiesta. Estaba la historia de una familia que se había roto y que ahora, gracias a la voz de un niño, hallaba el valor para empezar a sanarse. Fue un llamado abierto para mirar más allá de las apariencias y valorar lo esencial: el amor y el apoyo mutuo. La nuera fue una figura central en la reacción que se generó. Durante gran parte de la celebración, su actitud fría y distante había marcado la pauta emocional. Sin embargo, al escuchar las palabras de su propio hijo, mucho cambió para ella. Su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa, desconcierto y, en lo más profundo, una conmoción que evidenciaba un impacto emocional profundo. La inocencia valiente del niño desnudó verdades que había evitado enfrentar y dejó ver evidencias de que la distancia que había impuesto era dolorosa y posiblemente injusta. Fue un momento de reflexión interna para la nuera. La voz que habían ignorado o menospreciado en el pasado, la voz de su hijo, la confrontó con la necesidad de reconsiderar sus actitudes y sentimientos. Aunque no hubo una reacción inmediata o visible de cambio, en sus ojos se notaba una batalla interna, un cuestionamiento doloroso pero necesario que, con el tiempo, podría abrir la puerta hacia la reconciliación. El niño, sabiendo o no el poder de sus palabras, había hecho algo más que dar un discurso arreglado. Había reparado emocionalmente a su abuelo y había puesto en evidencia que el amor es la fuerza más grande para sanar heridas, incluso aquellas profundas y resistentes. Su iniciativa inspiró a otros miembros a seguir su ejemplo, dejando atrás el silencio y la frialdad.
Varios familiares aprovecharon ese impulso para expresar palabras de cariño, para acercarse al protagonista con abrazos, gestos afectuosos y palabras sinceras. La fiesta empezó a llenarse de gestos de fraternidad que parecían reafirmar el valor de la familia en toda su complejidad y belleza. La reacción colectiva fue también un reflejo de la importancia de escuchar las voces de los jóvenes en el seno familiar. Su perspectiva a menudo puede ser la clave para revelar verdades ocultas y tender puentes donde los adultos ven abismos. La familia descubrió, a través de la intervención del niño, que la pureza y autenticidad pueden ser el mejor remedio para barreras que parecían infranqueables. A nivel emocional, la transformación en la atmósfera fue palpable. Lo que comenzó como una celebración llena de tensiones y silencios, se convirtió en un espacio de diálogo, emoción y esperanza. La magia del momento tocó a todos por igual, recordándoles que el amor y la unión siempre serán los pilares fundamentales ante cualquier adversidad. Al terminar el discurso, las puertas de la reconciliación, aunque no totalmente abiertas, comenzaron a entreverse claras para todos. El respeto, el reconocimiento y la ternura ganaron espacio en medio de los corazones, demostrando que incluso las heridas más profundas pueden empezar a sanar con el perdón y el apoyo mutuo. En suma, la reacción de los invitados, y especialmente, de la nuera mostró que el poder de la sinceridad y la valentía puede derribar barreras emocionales, reconectar vínculos rotos y marcar el inicio de un proceso de sanación que fortalece los lazos familiares. Aquella noche dejó una enseñanza poderosa. Cuando el amor toma la palabra, los corazones se abren, la esperanza renace y la familia encuentra la fuerza para seguir adelante, juntos y unidos. Almohadilla, 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 la esperanza y el legado de amor familiar. Tras la emotiva intervención de su nieto y el despertar de sentimientos contenidos durante la celebración del 70º cumpleaños, el protagonista y su familia comenzaron a vislumbrar un nuevo horizonte donde el amor y la reconciliación empezaban a tejer un futuro más prometedor. Lo que parecía ser una simple fiesta de cumpleaños, se transformó en un evento simbólico que marcó el inicio de un legado profundo de afecto renovado y responsabilidades compartidas para cuidar la unión familiar. En los días y semanas posteriores, la familia experimentó un cambio sustancial en la dinámica que hasta aquel momento parecía tensa y quebradiza. El corazón del protagonista, fortalecido por el gesto de su nieto y el apoyo creciente de sus seres queridos, se convirtió en fuente de inspiración para que todos asumieran, con más humildad y voluntad, la tarea de reconstruir los lazos que el tiempo y los conflictos habían dañado. Los miembros de la familia aprendieron a reconocer que el verdadero legado no es la herencia material ni las posesiones, sino el amor que se transmite de generación en generación, el cuidado del respeto mutuo y la voluntad para sanar heridas. Esa noche les recordó que no importa cuántas diferencias existan, siempre hay espacio para la comprensión y la reintegración si se trabaja con sinceridad y dedicación. El protagonista tomó ese mensaje con compromiso y esperanza. Comprendió que su rol era fundamental, no solo como abuelo y padre, sino como constructor de puentes afectivos y ejemplo de perdón. Su actitud abierta y agradecida frente a la familia renovó la energía colectiva, impulsando a convertir cada día en una oportunidad para el amor y la convivencia. La nuera, que días antes había mostrado distancia, inició un proceso personal de cambio. Reflexionó sobre la importancia del afecto y la inclusión familiar, comprendiendo que su postura fría había causado heridas. Poco a poco comenzó a acercarse, a participar activamente en la vida familiar y a abrir espacios de diálogo y cariño que antes parecían imposibles. Los hijos y demás familiares que habían estado alejados o sumidos en conflictos comenzaron a reencontrarse, a compartir momentos simples pero significativos, construyendo una red de apoyo y afecto que fortalecía la base familiar. Las palabras del niño y la decisión del protagonista de apostar por la unión fueron el motor para mantener ese movimiento en marcha. El pequeño nieto, símbolo de esperanza y valentía, se consolidó como un vínculo esencial entre generaciones, recordando a todos que el amor puro y la honestidad son fuentes de energía para superar cualquier obstáculo. Su inocencia mostró el camino para llevar adelante un legado de respeto, ternura y compromiso. La familia comenzó a experimentar la alegría de estar juntos, de celebrar no solo fechas especiales sino también los pequeños triunfos diarios que surgen de la convivencia y el cuidado mutuo. La suma de esos momentos fue reconstruyendo, paso a paso,
un tejido familiar más fuerte y resiliente. El protagonismo de aquel cumpleaños traspasó los límites temporales del evento. Se convirtió en una enseñanza viviente sobre el poder del amor para sanar, transformar y unir. La familia entendió que cuidar el legado afectivo es proteger un patrimonio que, aunque intangible, es el mayor tesoro que poseen. Este proceso también implicó la construcción de memorias nuevas y positivas que contrarrestaban el peso de viejos conflictos. Se hicieron tradiciones familiares renovadas, con espacios para la expresión sincera y la escucha activa, fomentando una cultura donde cada miembro se siente valorado y querido. El protagonista, con la serenidad y la sabiduría de quien ha vivido muchas estaciones, abrazó su rol no solo como padre y abuelo, sino como mentor emocional que guía a su familia hacia un futuro más pleno y feliz. Su historia se convirtió en ejemplo para sus hijos y nietos, quienes aprendieron a mirar la familia como un refugio sagrado y un lugar donde siempre hay posibilidades para el amor. La celebración marcó una nueva etapa donde el perdón, el respeto y el cariño fueron pilares fundamentales. Cada encuentro familiar se volvió una oportunidad para crecer juntos, para fortalecer conexiones y para recordar que la verdadera riqueza está en el amor compartido. Para todos, el legado que emergió de esa noche no fue solo un momento de alegría, sino un compromiso silencioso pero firme de cuidar unos de otros y mantener viva la llama del afecto a través del tiempo y las circunstancias. Aprendieron que, aunque los conflictos pueden ser profundos, la esperanza siempre puede renacer cuando se elige el camino del amor. Así, aquel cumpleaños se convirtió en el símbolo de una familia que decidió, una y otra vez, avanzar unida, dejando atrás heridas para construir un proyecto común lleno de respeto y esperanza. La historia de ese día se volvió una referencia emotiva, una historia que contar y recordar, y que asegura que la esencia del amor familiar trasciende el tiempo y se mantiene viva en cada abrazo, en cada palabra y en cada gesto. Por eso, el legado de amor y esperanza que emergió de aquella celebración sigue latiendo en cada rincón de esa familia, recordándoles que, pase lo que pase, siempre tienen un lugar y una razón para estar juntos, reconociendo, valorando y protegiendo lo más valioso, su mutuo cariño y su historia compartida. La esperanza quedó sembrada con fuerza, prometiendo que cualquier dificultad siempre podrá ser superada con la fuerza inquebrantable del amor familiar.